Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva serie de videotutoriales donde vamos a intentar resumir de una manera muy sencilla y sin entrar en muchos detalles el tema de las ACLs o listas de control de acceso. Básicamente, ¿qué me permiten las ACL? Pues controlar el tráfico que hay en una red. O dicho de una manera muy fácil, poder bloquear, por ejemplo, el tráfico entre diferentes redes. Fijaros en esta infraestructura que tenemos aquí. Tenemos, por un lado, una red, la 192.168.10.0, una 20.0, por aquí a la derecha una 30.0, ¿de acuerdo? Luego tenemos unas redes que simplemente son de interconexión, la 100 y la 200 son de interconexión. Vale, entonces básicamente imaginaros que en esta infraestructura quisiéramos bloquear el acceso de la red 10, ¿de acuerdo? Todos los equipos y todos los dispositivos que hay en la red 10, nos gustaría bloquear el acceso a la red 30. Bien, pues cosas como estas, ¿de acuerdo? Se pueden hacer de una manera relativamente sencilla con ACLs. Lo primero que vamos a ver son las ACLs. Hay de dos tipos, las ACLs estándar y las ACL extendidas. Básicamente nosotros vamos a hacer este primer video tutorial con las ACLs más sencillas, que son las estándar. Entonces, lo primero que hay que tener claro es dos cosas. Uno, ¿qué es lo que analiza una ACL estándar? Y segundo, ¿dónde se ubica? Esas son dos cosas muy importantes. Insisto que no voy a entrar en mucho detalle, simplemente vamos a dar los datos importantes, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al grano del asunto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que si lo que queremos en nuestro ejemplo es evitar el tráfico de la red 10 a la red 30, ¿de acuerdo? En este caso la ACL lo que mirará siempre es, digamos que en el paquete, lo que mirará siempre es la dirección IP de origen. Eso es lo que examinará una ACL estándar. Y luego, segundo, ¿dónde la ubicaremos? Pues la ubicaremos lo más cerca del destino. Es decir, que si el tráfico es desde las 10 a la 30, lo que queremos en este caso bloquear o denegar ese tráfico, el destino lo más cercano sería la red 30. Y bien, ¿y en concreto en qué router? Pues por ejemplo en el DPTO. Entonces, ya sabemos que deberíamos de crear la ACL en DPTO, ¿de acuerdo? Y lo más cerca de la red 30, ¿cuál sería? Pues en este caso en la interfaz que estamos señalando ahora mismo. Vamos a verla. En la interfaz, la faz Ethernet 1.0 del router DPTO, ¿de acuerdo? Eso sería lo más cerca del destino. Y acordaros, insisto, ¿qué es lo que examina una ACL estándar? En este caso, dentro de un paquete, analiza la IP de origen. En este caso, cuando los paquetes de la red 10 quieran comunicarse con la red 30, ¿de acuerdo? Viajarán esos paquetes y cuando lleguen al router, ¿de acuerdo? E intenten salir por la faz Ethernet 0.1, ahí miraremos que hay, en este caso, habrá IPs de origen de la 192.168.10.0 y tendrá alguna IP de destino de la 192.168.30.0. Y entonces, cuando examine la IP de origen, ¿de acuerdo? Justamente en la salida de la faz Ethernet 1.0, detectará, nuestra idea es que detecte que la IP de origen viene de una red 10 y entonces bloquee, deniegue ese tráfico para que no llegue, en este caso, a la red 30. Pues bien, vamos a hacerlo. Entonces hay que hacer dos cosas a la hora de hacer una ACL. Primero, configurarla y segundo, dónde la ubicamos, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿en qué sentido actuaría? Bien, cuando digo en qué sentido, me refiero a que cuando la ubicamos en la faz Ethernet 1.0, tendremos que indicarle si lo queremos examinar cuando el tráfico, es decir, los paquetes quieran salir del router por la faz Ethernet 1.0 o, en este caso, quieran entrar en el router. En nuestro caso, como lo que queremos es evitar el tráfico de la 10 a la 30, lo que queremos en este caso es evitar el tráfico, lo que queremos examinar es el tráfico de salida en la faz Ethernet 1.0.
Bien, pues vamos a empezar. Nos vamos a meter en el DPTO. Bien, no lo he comentado, pero esta infraestructura, ¿de acuerdo?, está en este caso enrutada mediante el protocolo dinámico RIP, ¿de acuerdo? Es decir, ya está todo enrutado, lo único que vamos a hacer es poner a prueba los bloqueos. Bueno, antes de comenzar, evidentemente lo más sencillo primero sería comprobar que todo va bien. Por ejemplo, fijaros que aquí tenemos unos servidores en la red 30, tenemos unos servidores, simplemente los tenemos de página web, vamos a verlo rápidamente. ¿Lo veis? Tenemos tanto el servidor HTTP como el HTTPS, ¿de acuerdo? El de los puertos 80 y 443. Luego tenemos otros servidores, pero bueno, los iremos viendo en sucesivos videotutoriales. Bien, ahora simplemente lo que quiero que veáis es que vamos a intentar hacer un ping desde este equipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al 3011. Para que veáis cómo hay comunicación actualmente de la red 10 a la red 30. Bien, voy a hacer un simple ping a la 192, 168, 30, 11. Y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Tenemos ping sin ningún problema. Recordar que esta primera es un fallo en este caso primero por la resolución de ARP que se realiza, ¿de acuerdo? Luego ya, como veis, hay conexión sin ningún problema. Bueno, pues ahora vamos a hacer la ACL. Primero, como he dicho, la vamos a configurar. Pues venga, nos vamos al router, configure terminal y empezamos. En este caso estamos hablando de ACLs estándar. En este caso se enumeran, se van creando las ACLs de la 1 a la 99. ¿De acuerdo? Que son los valores que pueden tomar. Pues bien, vamos a empezar tecleando accessList, luego el número, en este caso como es la primera, pues le pongo un 1. Recordar que podemos hacer de la 1 a la 99 con las ACLs estándar. Luego, ¿qué es lo que queremos? Pues podemos o permitir o denegar lo primero que queremos definir. En este caso, lo que queremos hacer primero es denegar. Pues le ponemos deny. ¿Y ahora qué es lo que queremos denegar? Pues en este caso, la red 192, 168, 10, 0. Y luego tecleamos la wildcard. ¿De acuerdo? Igual que se hace, por ejemplo, con el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. Como en este caso lo que queremos es la red 192, 168, 10, 0, pues ponemos de wildcard la 0, 0, 0, 255. Bien, pulsamos intro. Dentro de esta setlist de la 1 tendremos que en algún momento permitir algo, ¿de acuerdo? En este caso hay un detalle muy importante. Las ACLs se van a ir ejecutando de arriba a abajo. En el momento que se ejecute una de las líneas, ¿de acuerdo?, el resto la descarta. Es decir, si llegado a este punto coincide que el paquete de origen proviene de una red 10, se ejecutaría el denegar ese paquete y el resto de las ACList dentro de la 1 que definamos ya no las tendría en cuenta. Por lo tanto, si no es de la red 10 ese paquete, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues lo vamos a decir. En este caso, que permita el tráfico. Pues accessList 1 permit, y para indicarle que queremos permitir ya cualquier dirección IP, se suele poner any, que es lo mismo que si pusiéramos para decir cualquier red con cualquier wildcard, pues 0, 0, 0, 0, espacio, 0, 0, 0, 0. En lugar de tener que teclear todo eso, ¿de acuerdo?, para indicarle que queremos permitir cualquier dirección IP, ¿de acuerdo?, se pone any, ¿de acuerdo?, que es lo mismo. Bien, pulsamos intro. Y luego no ponemos nada más, porque realmente aquí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, es que aunque no la pongamos, realmente existe esta línea, que voy a teclear yo ahora. accessList 1
un deny any, que es denegar todo. ¿De acuerdo? Siempre recordar que, aunque no la veamos, siempre al final hay esta línea. ¿De acuerdo? Hay un denegar todo. ¿Vale? Bien, no hace falta ponerla, pero es como si existiera. ¿De acuerdo? Bien. Por eso, en algún momento, hay que colocar alguna línea que por lo menos tenga un permit, porque si no, al final se va a denegar todo el tráfico. Bien, pues, ahora, ya hemos hecho el primer paso, que es definir la access list. Ahora, segundo paso, ¿dónde la ubicamos? Pues hemos dicho que lo más cerca del destino. Si lo que queremos es bloquear el tráfico de la red 10 a la red 30, lo más cerca es la faja Ethernet, vamos a colocarla, la faja Ethernet 1.0 del router de PTO. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo activamos ahí la ACL? Porque una cosa debemos de tener muy clara. Ahora mismo, esa ACL no está actuando en ningún sitio. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora la vamos a activar en una interfaz en concreto y en un sentido. En este caso, dijimos antes que es cuando el tráfico salga del router. Siempre se toma como referencia la entrada al router o la salida. ¿De acuerdo? Y en este caso va a ser de salida. Pues bien, ¿cómo se hace? Pues nos vamos a la interfaz. Venga. Interface, Fast Ethernet 1.0. Bien, vamos a asegurarnos. Siempre es muy importante, ¿de acuerdo? Efectivamente, la faja Ethernet 1.0. Es muy importante asegurarse. La 1.0. Y ahora, para activarla, tecleamos el comando bien, tecleamos el comando, a ver, IP access group. Ahora, el número de la access list que queremos que actúe, la 1. Y ahora, muy importante, ¿en qué sentido? Cuando los paquetes salgan por el router, por esa interfaz en concreto. En este caso ponemos out. Pulsamos intro. Y ya está, ahora mismo ya está actuando la access list. Bien, pues vamos a ver cómo actúa en este caso la ACL. Pues muy fácil. Si intentamos hacer lo mismo que antes, cuando los paquetes viajen de la red 10 a la red 30 e intenten salir por la red 30, por la faja Ethernet 1.0, ahí van a ser bloqueados. Bien, vamos a verlo. Bien, voy a intentar hacer el mismo pin que antes. Y fijaros, este mensaje es el resultado del bloqueo que está realizando la ACL. Bien, ¿cómo podríamos ver lo que está sucediendo? Como administrador, ¿podríamos ver de alguna otra manera que la ACL se está ejecutando y en este caso está denegando el tráfico? Pues sí, hay una manera muy sencilla. En este caso, vamos a irnos con Exit, Exit, y si consultamos, si hacemos un show access list, veremos el contenido de la access list, ¿de acuerdo? El contenido de la configuración, y luego veríamos, fijaros, 4 coincidencias. Es decir, me está diciendo que esta línea se ha ejecutado 4 veces. Efectivamente, el resultado del ping, de los 4 intentos que hace el ping. ¿De acuerdo? Entonces ha bloqueado 4 veces. Fijaros cómo ahora no se ha ejecutado ninguna línea de permit. ¿Cómo lo podríamos conseguir? Pues sencillamente intentando hacer un ping desde otra red. Si intentamos hacer ping de otra red, cuando llegue, por ejemplo, desde la red 20, cuando llegue los paquetes e intenten salir por la faja Ethernet 1.0, mirará la ACL, recordar que lo que hace es mirar la IP de origen, y como la IP de origen no es la 10, la 192.168.10.0, no es ninguna IP de esa red, ¿qué pasa? Como es de la 20, pues no coincidirá, ¿de acuerdo? No coincidirá con esta línea y pasará a la siguiente. ¿Y qué hace? Pues permite el tráfico. Bien, vamos a verlo. Vamos a intentar hacer un ping al mismo sitio desde este equipo. 192.168.30.11. Fijaros, desde ahí
sí está realizando ping. Si ahora nos vamos al router y volvemos a consultar con show access list, fijaros, ahora me está diciendo que esta línea, ¿de acuerdo?, se ha ejecutado 4 veces. Es decir, ha llegado aquí y ha permitido el tráfico. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, como para terminar ya este primer ejercicio, ¿cómo hacemos para primero desactivar una access list? ¿De acuerdo? Es decir, desactivarla, no eliminar la configuración, sino simplemente desactivar la utilización, por ejemplo, en la interfaz Fast Ethernet 1.0. Pues lo único que tenemos que hacer es, primero, nos metemos en la interfaz. Vale, lo primero, configure terminal. Nos metemos dentro de la interfaz, la 1.0, y como hacemos siempre con las configuraciones de los dispositivos Cisco, simplemente ponerle un no delante a la misma configuración. Pues no, IP, access group, el número 1 y, como era de salida, pues out. Le damos intro y ahora mismo la ACL ya no está actuando. ¿De acuerdo? Fijaros, vamos a verlo, vamos a verificar para que lo veáis. Simplemente voy a intentar hacer un ping desde este equipo, ¿de acuerdo? Desde el de la red 10, para que veáis cómo ahora ya hay conexión. Pero la ACL sigue configurada ahí. Lo que no está es activada en ninguna de las interfaces, pero sí está configurada. Pues finalmente, ¿cómo haríamos para quitar esa configuración? Pues simplemente lo que hacemos es, desde el config, haríamos lo mismo. No IP, o no, perdón, access list y el número. ¿De acuerdo? No access list 1. Pulsamos intro. Y si comprobamos, si hacemos un show, bueno, vamos a salir, exit, y hacemos un show access list, veremos que no hay nada. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos visto de una manera sencilla, primero, cómo establecer una access list, los puntos claves, ¿de acuerdo? Recordar, la ACL es estándar, miran la IP de origen del paquete y se ubican lo más cerca del destino. ¿Vale? Y luego hemos visto cómo se activa, en qué interfaz, y luego cómo desactivarla y cómo borrarla. ¿Vale? Bien, pues espero que os haya gustado y seguiremos avanzando en los nuevos videotutoriales. Hasta luego.